vas a tomar un baño? Ya. No veas cómo me han tratado. El capitán ha cogido al dispatcher por banda y le ha dicho de todo el Nico. ¿Pero qué te ha pasado? Porque llegamos a Limot lloviendo, pero eso era la inundación. O sea, allí estaba Noé preparando ya la barca para montar a todo el mundo. Un viento de la hostia. Le digo, ¿me necesitas? Y dice, sí. Digo, ¿para qué? Dice, para el mar salir. Baja de la escalera del avión una tía, en mitad de la pista otra tía y en la puerta otra tía. Y cadenas alrededor del ala. Digo, ¿para qué coño me necesitas? Digo, me lo he dicho, ¿para qué coño, no? Ponte en el ala. Y yo, chorreando las medias, me las he tenido que cambiar las medias, he tenido que quitar las cosas, no me subiera al avión. Chorreando. Y me dice, cuando termine estaba a la boarding gate. Me voy a la boarding gate y estaba la tía dentro con otra tía. 5 minutos y le digo, ¿me abrí? No, te esperas, ¿eh? Pero así, así, Me han tenido 5 minutos fuera, yo flipando, me abren la puerta, me meto dentro, me hace boarding, normal, me dice la tía, ¿qué haces? Y digo, boarding, dice, no, tú te tienes que quedar fuera. Digo, ¿fuera para qué? Me dice, para vigilar a los pasajeros. Digo, ¿qué? Y me dice, sí, que te tienes que quedar fuera. Digo, vamos a ver, está lloviendo a mares, no me necesitáis para nada, es que eso no es mi problema. Así me ha contestado. Y se ha puesto a hablar con la otra en francés delante mía. Y me ha tocado los cojones porque yo francés sé. Y lo entiendo perfectamente. Y me toca los cojones que encima me tratan como... Y yo era una mala hostia, tío, se me ha saltado la lágrima y me quedo así y digo, fucking gabacha. Con mi coño se la ha soltado, fucking gabacha. Y se queda la tía así y dice, ¿qué? Y en ese momento veo a mi número 1 que lo estaba flipando, viéndolo todo desde arriba. Y me dice, ven para acá. Digo, me voy al avión. Dice, ¿qué? Digo, que me voy al avión. Que no. Digo, que me voy al avión. Me voy al avión, subo llorando, chorreando, llorando. Y me dice la número 1, ¿qué pasa? Se lo cuento todo a la número 1 y dice... Y en eso, que solo el capitán me ve llorando y dice, ¿qué pasa? Se lo cuento todo a la número 1 y dice, voy al dispatcher. A mi tripulación les exijo respeto, si no la necesitáis para que la tenéis abajo, no abrirle la puerta. Bueno, lo ha puesto tibio el dispatcher. Tibio. Y encima me viene al despacho a mí, que es que soy una exagerada, que me lo he tomado muy a pecho. Sí, hijo de puta, a borde pilla una pulmonía. ¿Se llama amor? O sea, vamos a ver, que es lo que yo le he dicho al dispatcher. Pero es que es lo que yo le he dicho, porque me viene a mí el dispatcher y lo que lo he dicho. Digo, que yo sé que es mi trabajo, que si tengo que estar abajo, que estoy abajo. Que si está nevando, me jodo. Que si está diluviando, me jodo. Pero que me tengáis abajo para fastidiarme no me da la gana. Digo, a mí no me trata nadie como basura. Encima que se pongan a hablar de francés. Y encima se ponen a hablar en francés entre ellas y yo la estaba entendiendo. Y es lo que yo le he dicho al capitán, digo, es que yo entiendo el francés, es que yo hablo francés. El capitán se empezó a descojonar. Dice, ¿se lo digo? Digo, ¿para qué? Digo, le va a dar esas por un oído y le va a salir por el otro. Tía, que luego he llegado a Porto, que mira la diferencia, y está, hacía el mismo tiempo, y llega el dispatcher guapísimo, Sí, Puerto y me quedo así, y le digo, ¿me necesitas abajo? Dice, ¿con este tiempo tú aquí? Ya está. Portugal, tía. Portugal. Pero vamos a ver, que soy azafata, que no soy su puta esclava. Exactamente. Sí. Sabes que eres una persona, punto. Y que soy azafata de vuelo, no soy mierdosa de tierra, como ellos. A ellos les pagan por mojarse, a mí no. Hijo de puta. Joder. No, pero que llega, me subí al avión y he dicho la número 1. Cuando llegamos a Santa Floro, me voy. Paso de esta compañía más. No, cogí la número 1, siéntate ahí, no sé qué, cogí el capitán, cogí el top por Otra víctima de Ryanair, vamos. Otra, dilo. como hay pocas, no. Pero dilo, que no. tipo televisión. No. Otra víctima de Ryanair. Tú eres Marta, demasiado dilo. dramático. Otra víctima de Ryanair. Muy bien. Ah, Valencia. A ver, cuéntame Valencia. Io de despacho era o mesmo. E mi detto, hoy voy a necesitar de ti. Hola. Hola. Wow. Para boarding. E eu disse, sim, vale. Chego aí, faz a chica. E